Ahora sí, bueno, buenas tardes y vamos a empezar entonces con la clase, ¿verdad? Con la sesión de conectores. Como les comentaba, estamos revisando lo mismo que la última vez, ¿ya? Pero esta vez, ¿verdad? Lo ordenamos mucho mejor, ¿ya? Y la idea de la clase de hoy es que ya puedan ustedes manejar los tipos de conectores, como ya lo habíamos visto, ver, por ejemplo, las funciones que hay, cómo se aplican, algunas diferencias, ¿ya? Me pueden preguntar cuando ustedes quieran, ¿ya? Si tienen dudas, si voy muy rápido, si hay algo que no se entiende, me detienen, ¿ya? Esto va a quedar grabado entonces, ¿ya? Deberían poder ver la guía de conectores, porque la estoy compartiendo. ¿Ya? La voy a ir Sí, comentando. se ve, se ve, Ah, sí se buenísimo. ve. Ya. Los conectores, ¿cierto? Son palabras o grupos de palabras, ¿verdad? Porque puede ser más de una, que sirven para evidenciar, ¿cierto? La relación entre dos ideas. Estas relaciones pueden usarse, perdón, pueden darse entre enunciados de una misma oración, entre oraciones o entre párrafos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que hay conectores, ¿verdad?, que nos sirven para, dentro de una misma frase, para unir dos palabras, por ejemplo, ¿ya? Cuando no son ideas tan complejas, ¿ya? Pero a veces tenemos oraciones que son subordinadas, entonces ahí ya escapan a la frase y ya estamos hablando de oraciones, ¿ya? Era lo que habíamos visto la otra vez, no sé si lo recordarán, de oraciones coordinadas y subordinadas. Coordinadas cuando cada parte de la oración era independiente, ya tenía su propio sujeto, cada parte de la oración, y la subordinada es cuando una oración como que queda trunca, como que le faltara algo. No sé si se acuerdan. ¿Ya? Por ejemplo, una oración subordinada era Pedro sale a caminar y María también. ¿Ya? Ahí tenemos el conector y, que es un copulativo, que une dos ideas, y que la primera parte de Pedro estaría, ya tiene un sujeto, y la segunda parte también. Por lo tanto, tienen cada una sentido independiente. ¿Ya? En cambio, las condicionales generalmente son subordinadas. ¿Ya? Ahí vamos a ver algunos ejemplos. ¿Ya? Bien, dice, ¿para qué nos sirven los conectores? Para expresar adecuadamente la relación entre nuestras ideas, ¿cierto? Le permite al lector encontrarle sentido al texto, ¿ya? O sea, los conectores nos ayudan todo lo que se llama coherencia y cohesión, ¿ya? Coherencia porque le da sentido, ¿ya? Significativo, y cohesión porque tiene un sentido pero gramatical, ¿ya? Veamos los ejemplos. Estos ejemplos ya deberían manejarlos porque ya habíamos visto estos conectores, estas funciones. Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Ese porque es una causa, ¿cierto? ¿Y cuál es la causa que está indicando ese porque? Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Porque el jefe estaba molesto. ¿Mm? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuál es la causa de esa oración? Alejandro llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Exacto, ¿verdad? Eh, claro, ahí tenemos la causa, claro que es la que viene a continuación, que era, claro, él llegó tarde porque su jefe estaba molesto. Y la consecuencia era que llegó tarde. Bien, a veces uno tiende a confundir eso, ya, pero esta vez estuvo súper bien, porque a veces pareciera que indica la consecuencia, pero solamente depende del conector. Tenemos otro ejemplo con la misma palabra. Alejandro llegó tarde cuando su jefe estaba molesto. Ahí indica tiempo, ¿verdad? O sea, en el momento en que el jefe estaba molesto, por eso el conector cuando, es que Alejandro llega tarde. La misma oración, pero ahora de consecuencia. Alejandro llegó tarde, así que su jefe estaba molesto. ¿Cuál es la consecuencia ahí? Que el jefe estaba molesto. Claro, que el jefe ¿Que estaba llegó molesto, tarde? ¿verdad? No. Claro, Claro, así. no, claro, Mm. lo que dice Sara esta vez, ¿verdad? Porque dice que él llegó tarde, que llegó tarde sería la causa, y la consecuencia era que el jefe se molestó porque llegó tarde Alejandro. En cambio, en la primera, ¿verdad? Tenemos que Alejandro llegó tarde porque y eso a causa de que el jefe estaba molesto, o sea, que el jefe se molestó primero, y producto de eso es que Alejandro llega tarde. Eso es para la primera, ¿ya? Ah, ya. Bien. ¿Se queda claro esas dos oraciones? ¿La diferencia entre causa y consecuencia? Sí, así se entiende. Sí. A mí me quedó claro, así con el mismo ejemplo se entiende súper bien. Ah, ya. Eso es bueno. Entonces habría que,
Lo que tú decías la otra vez, que habría que aprenderse, claro, bien los conectores de causa, temporalidad y consecuencia. Claro, y lo pudieron repasar o no? No, nada, ¿para qué voy a mentir? Ya, Yo no, también. pero tranquila, ¿no? O sea, a veces todos tenemos poco tiempo, pero de todas maneras ahí va a estar el material y como les decía, esta clase, o sea, esta sesión va a quedar grabada, entonces ahí lo van a poder repasar las veces que puedan, ¿ya? Bien, Ya, y genial. por último aparece una última parte que dice, Alejandro llegó tarde aunque su jefe estaba molesto. Ese aunque indica condición. Si ustedes se van recordando, cuando en las condicionales, claro, como el nombre lo dice, indican como una condición para realizar la acción, ¿ya? O sea eh, que él llegó tarde, o sea, a pesar de que el jefe estaba molesto, igual llegó tarde. Es como raro, ¿ya? Porque podría haber sido con un ejemplo de que él llegó temprano, por ejemplo, ¿ya? Pero en realidad, para mantener la misma secuencia, se hizo con esa, ¿ya? Entonces, el aunque, que es de condición, es siempre cuando hay como un obstáculo de por medio o una condición previa antes, ¿ya? Bien. Después dice, si bien la Real Academia Española, que es la que propone los tipos de conectores, hace una categorización de los conectores según su forma y significado, con fines prácticos, ¿cierto? En este texto se dividen de acuerdo a su función. De este modo podemos clasificar los conectores en dos grupos, en lógicos y estructurales. Ya. Los conectores lógicos, ¿ya? ¿Para qué nos sirven? Ya para enlazar ideas, ¿cierto? Estableciendo relaciones lógicas entre estas. En algunos casos es necesario tener cuidado con su uso, puesto que pueden tener más de un significado, ¿ya? Ahí vamos a ver, ahora vamos a entrar como más en detalle, porque la otra vez lo vimos como muy en general, ¿ya? Ahora vamos a ver que a veces un mismo conector puede servir para, o más bien puede cumplir más de una función, ¿ya? Vamos a hilar un poco más fino, ¿ya? Bien, dice, te dejo el libro encima de la mesa. Ese encima, ¿cierto? Cumple la función de lugar, ¿verdad? ¿Cierto? Porque dejó el libro sobre la mesa o encima de la mesa. En cambio, el mismo conector encima, puesto de otra manera, puede cumplir otra función. Ejemplo, te estuvimos esperando 2 horas y encima te quejas. Conector concesivo, ¿verdad? O sea, ese enzima cumple la función como el obstáculo, ¿verdad? Como un incluso. Ese enzima es equivalente a decir incluso, ¿ya? O sea, nos quedaría algo así como, te estuvimos esperando 2 horas e incluso te quejas. Claro, ¿ya? Bien, ¿se va entendiendo que los conectores tienen más de una función? ¿Algunos? ¿Sí? Esa es la idea, ¿ya? Que vayamos Pero viendo. por ejemplo, te dejo el libro encima de la mesa. Ah, ya, el otro concesivo, ya. Ahí es donde yo me pierdo. O sea, en este caso, el encima se puede utilizar en dos contextos. Claro, inclusive a veces se pueden usar, en este caso vimos dos, pero a veces hay otros conectores que tienen mucho más contexto. Claro, Ah, ya. sí, exacto, exacto. Y según el contexto es que varía la función, o según la función es que varía como la forma de la oración. Ya, o sea, está todo relacionado, pero sí, eso es lo importante, que hay conectores que tienen más de una función. ¿Ya? Y eso a veces Perfecto. uno se puede confundir a veces, pero es cosa de manejarse. O sea, nosotros que manejamos el español no deberíamos tener tanto problema, pero para alguien que aprende nuestro idioma puede que se le haga más complicado. Lo mismo que nos pasa a nosotros quizás cuando aprendemos inglés, que a veces las palabras tienen más de una función. Bueno, en inglés creo que es un poco más sencillo, pero en el español nos complica un poco eso porque hay palabras que cumplen más de una función. ¿Ya? Bien, después dice, estoy bastante contenta con todo. Ya, ese con todo es un complemento. Ya, ese con todo se refiere que está contenta con todas las cosas, con todo lo que pasó, o sea, es como una síntesis. Ya, en cambio, está el con todo puesto al inicio. Por ejemplo, con todo estoy bastante contenta. Ese conector con todo es muy raro que la gente lo use, pero si se usa, ese con todo significa a pesar de todo, ¿ya? O con la salvedad de, ¿ya? O sea, a pesar de todo, estoy bastante contenta. O sea, a pesar de todas las cosas difíciles que pasaron, ¿verdad? Estoy igualmente contento, contenta. ¿Se entiende? Sí, Sí, sí. ya.
Bien, esos son algunos de los conectores más típicos, porque hay muchos más que presentan más de una función, ¿ya? Es más bien, uno los va viendo según el contexto, ¿ya? Según la medida que vamos leyendo, vamos viendo cómo se adapta mejor un conector, ¿ya? Ahora vamos a revisar un cuadro que está mucho más ordenado, ¿ya? Donde están los tipos de conectores, ya que eran las funciones de los conectores. Hay algunas que cambian, pero en realidad son las mismas, pero cambian de nombre en relación a las que habíamos visto. Cómo se define esa función, los conectores más comunes de cada función y algunos ejemplos. ¿Ya? Bien, esta ya la habíamos visto, ya la conocíamos, era la función de adición. ¿Ya? La función de adición dice, sirve para incluir nueva información o nuevas unidades, párrafos al texto. La adición, ¿cierto? Como el nombre lo dice, suma, ¿verdad? O sea, agrega nueva información, ¿ya? Conectores típicos de adición, el además, el también, el conjuntamente, en adición, sumado a esto, sumado a, etc. Se va entendiendo, ¿cierto? Cualquier cosa me dicen, ¿ya? En este caso, tenemos el siguiente ejemplo. Lo vamos a ir sustituyendo por cualquiera de los conectores que aquí aparecen. Dice, el aprendizaje es un proceso muy complejo que además aporta al desarrollo. O sea, que ese conector además agrega nueva información. ¿Por qué? Porque nos había dicho la primera parte de esa oración, o sea, sí, de esa oración, que el aprendizaje es un proceso complejo, ¿ya? Pero además, ¿cierto? O sea, incluye nueva información, también es un aporte para el desarrollo, ¿ya? Lo mismo que si ocupáramos el también o el conjuntamente. Por ejemplo, el aprendizaje es un proceso muy complejo que conjuntamente aporta al desarrollo, ¿ya? O sea, son similares porque son todos de la misma función. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, ¿Ya? es lo que decíamos la otra vez, que esto es práctica. Claro, es que al final todo pasa por un poco de, claro, de práctica, de darse cuenta, porque a veces uno como que no es muy consciente, o sea, que como es nuestro idioma, como que creemos que en realidad lo manejamos re bien el derecho, pero yo creo que a muchas personas, o a todos en algún momento nos ha pasado que hay algo que nos complica leer, algo como que no nos hace sentido, entonces, pero eso se va todo viendo con la práctica. ¿Ya? Vayamos viendo. Hay otros que indican un matiz, ¿cierto? Dice, ¿para qué sirven estos? Permiten presentar o incluir nueva información que matiza la anterior. Según el conector utilizado, el significado que resalta puede variar. Ejemplo de este tipo de conectores, por otro lado, de hecho, precisamente, en realidad, en el fondo, justamente, específicamente, sobre todo, es más. Estos de matices reciben varios nombres, no necesariamente de matiz, ya, pero los de matiz más bien son modalizadores del discurso. Esa sería la palabra precisa. Ya aquí aparece como matiz, pero en realidad estos se llaman modalizadores discursivos, así se llaman, ¿ya? ¿Y qué hacen? Como el nombre lo dice, modifican el discurso, modifican lo que uno va a decir, ¿ya? O le dan un matiz, como dice acá. Ejemplo, los investigadores estiman que el 40% de los hombres mueren antes de 79 años de edad. De hecho, muchos mueren por enfermedades cardiovasculares. Ese de hecho, la función que cumple es de reafirmar, reafirma algo, ¿ya? Entonces le da un matiz, ¿cierto?, a lo que se dice. Por ejemplo, tenemos, por otro lado, veamos el mismo ejemplo. Los investigadores estiman que el 40% de los hombres mueren antes de 79 años de edad. Por otro lado, muchos mueren por enfermedades cardiovasculares. Ese, por otro lado, sería para decir que hay un cambio de idea, por ejemplo. ¿Ya? O el precisamente se ocupa para precisar una información, para decir que, a ver, por ejemplo, mismo ejemplo, ya, o sea, que hay mucha gente que muere a cierta edad, ¿verdad? A los 79 años, y después se dice precisamente muchos mueren por enfermedades cardiovasculares, o sea, específicamente tales personas mueren por esto, ¿ya? Y así se van matizando. ¿Se entiende? Ujú. Sí, o sea, este como que el del matiz le da como la palabra lo dice, un matiz diferente, Ujú, ¿o ujú. no? Claro, Ah, sí, ya. sí, sí, modifica, en realidad, claro, modifica lo que uno está diciendo. O sea, como que Mm, depende del conector, puede estar especificando algo,
puede estar cambiando de tema, ya reafirmando, ya va a depender del conector, ¿ya? Mm. Es que el de matiz es como una categoría amplia, pero se subdivide en varias categorías, pero si la estudiamos en profundidad nos vamos a demorar bastante porque son varias, Ah, sí, sí, sí. pero en general es como eso, ya es como que nos sirve como para cambiar o matizar el discurso, ya para matizar lo que uno dice, o sea, para ser como más detallista, más específico, ¿ya? Bien, después viene el de excepción, ¿ya? Que expresan que entre dos enunciados consecutivos, ¿ya? De consecuencia, uno es la excepción del otro, ¿ya? De acuerdo con el conector, la posición entre los enunciados puede variar, ¿ya? Este puede costar, pero veamos, ¿ya? En realidad, el de excepción más bien son los adversativos, ¿ya? Lo que hayamos visto como adversativo, ¿ya? Ejemplo, el pero, el no obstante, el sin embargo, a pesar de, pese a, el aunque. ¿Ya? El de excepción, vincúlenlo con lo adversativo, ya que indica una oposición de ideas, ¿ya? Ejemplo, a pesar de que no existe un español estándar, existe un alto grado de homogeneidad entre los hablantes, ¿ya? Ese a pesar de cumple la función de sin embargo o no obstante, ¿ya? ¿Por qué? Porque supuestamente está dando por sabido que... por ejemplo, en este caso está hablando del español estándar, ya que no hay un español estándar, y por lo tanto, después la idea que viene, que hay un alto grado de homogeneidad, o sea, o que las personas hablan más o menos de manera muy parecida, ya se da como una contradicción, ya esa contradicción se llama excepción, ya. Y después nos da otro ejemplo. No existe un español estándar, pero existe un alto grado de homogeneidad entre los hablantes. ¿Ya? Ese pero contradice lo que se dijo antes. ¿Ya? Entonces, los de excepción son como los adversativos. ¿Ya? La diferencia está que, como el nombre lo dice, pues, hace una excepción a lo que se había dicho antes. ¿Ya? O sea que uno generalmente generaliza algo, pero al momento si tú quieres decir, pero hay un caso de tal cosa, tú pones pero, sin embargo, a pesar de, y lo que va a decir después es la excepción a lo que dijiste antes. ¿Se entiende? Sí, Ah, sí. ya. Ya, ya. Bien. El condicional, bueno, ese ya lo habíamos visto, presenta una condición o limitante que afecta la idea que le sigue. Algunos de estos conectores tienen doble significado según el contexto y pueden confundirse con los de salvedad. ¿Ya? Ojo ahí. Ya, los de condición tenemos a menos que, sí, siempre y cuando, aunque, a pesar de, pese a que, aún así, en vista de, en tal caso, pero, siempre que, etc. El pero, hay un pero de condición y hay un pero de excepción, así que ojo ahí también, ¿ya? Pero en realidad uno la medida que va escribiendo se va dando cuenta cuando se usa, ¿ya? Ejemplo, si conocemos la posición exacta del Sol, podremos determinar la hora del día. Ese sí pone una condición. ¿Cuál es esa condición? Que es en este caso conocer la posición exacta del Sol. Conociéndola es que vamos a poder determinar la hora del día. Esa es la condición que está poniendo. ¿Se entiende? Sí, ¿Ya? Otro ejemplo, podemos determinar la hora del día, pero se debe conocer la posición exacta del Sol. Al contrario del pero de excepción, este pero, en este caso fue va sin coma, ¿ya? Y podemos determinar la hora del día, claro, pero la condición, pero es como decir, antes, o más bien antes, tenemos que conocer o determinar la posición exacta del Sol, ¿ya? Es como, claro, indica lo mismo, ese pero indica una condición, ¿ya? Eso es. No, en cambio el ujú, otro, si fuese una excepción, sería como, claro, el pero de excepción es cuando algo escapa a la regla. ¿Ya? Bien. ¿Bien hasta ahí? sí, sí. Ya. Ahora los Gracias, de... la Yami. La Yami va bien. Eh, ¿Sí? Igual puede ser un poco, bueno, cualquier duda me van diciendo, ¿ya? Sí, El de concesión, ese también lo vimos, ¿ya? Indican una dificultad que no impide el cumplimiento del enunciado.
se debe tener cuidado de no confundir con los de salvedad o condición. Acá estos son muy parecidos, entonces por eso se van confundiendo. Coloquialmente corresponde a con todo y eso. Ejemplos de concesión: así todo, aún así, aun cuando, con todo, de cualquier manera, en cualquier caso, por más que. Veamos el ejemplo y luego lo explico de nuevo. La situación política de Venezuela es delicada, aún así Estados Unidos quiere intervenir. ¿Ya? Eh, ya, en cambio, por ejemplo, acá los de concesión, como el nombre lo dice, indican una dificultad, pero esa dificultad se hace una concesión. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que esa dificultad no va a impedir que el enunciado se lleve a cabo. O sea, la idea que te propone ese enunciado o esa oración se va a realizar igual, pero te da como te señala la dificultad que hay de por medio para llevarla a cabo. ¿Ya? Ya en ese caso, por ejemplo, tenemos que la situación política de Venezuela es delicada, ¿cierto? Tenemos la dificultad, aún así Estados Unidos quiere intervenir. O sea, ese conector que se usa, ese concesivo, se usa para que la oración se realice igual, ¿ya? Otro ejemplo, a ver, voy a inventar uno. Uno que había dicho, creo, la otra vez también. Em, Hoy tengo un compromiso, aún así iré igual a tu fiesta o iré igual a tu cumpleaños, ¿ya? Ahí tenemos la dificultad, que es el compromiso previo, ¿cierto? Y el aún así, que indica que igual lo que se va a decir a continuación se va a realizar, que era ir a la fiesta, ir al cumpleaños, o lo que ustedes se imaginen, ¿ya? Otro ejemplo, tenemos, por ejemplo, aun cuando, en cualquier caso, ¿ya? Ejemplo con en cualquier caso, ¿ya? Por ejemplo, podría ser Sandra y Yamilet están estudiando tipos de texto, por ejemplo, ¿ya? Eh, y se les ha hecho difícil. En cualquier caso, ellas van a aprender. O sea que en ese caso, ¿cierto? Se refiere a que de todas maneras ellas van a poder, pese a las dificultades, igual van a lograr el propósito. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, sí. Ya. Bien, el de causa. El de causa, como el nombre lo dice, ese ya lo hemos visto varias veces. Ahí lo único que hay que tener cuidado ahí de no confundirlo con los de consecuencia, ¿ya? Porque en realidad son muy similares. La diferencia está que uno es la causa y el otro es el resultado de esa causa, Sí, ¿ya? se parecen mucho esos dos. Ajá. Sí, sí, Claro. es muy común confundirlo, ¿ya? Ejemplo, permiten insertar una idea, una explicación que es la causa de otra. Los conectores más típicos de causa: porque, debido a causa de, gracias a, por consiguiente, puesto que, ya que, dado que, en vista de, por, pues, etc. Ejemplo, a causa de la droga el gobierno nacional tiene muchos problemas. Ahí está muy literal. Ahí la causa, el problema de la droga. Y las consecuencias, los problemas que está teniendo el gobierno nacional. Puede ser debido a la droga, etcétera, etcétera. Eh, Otro podría ser ahí, eh, por ejemplo, uno más completo. Pues la gran demanda o la gran existencia de droga en el país, es cierto, ha hecho que el gobierno tenga muchos problemas. ¿Ya? Ahí, pero todos esos conectores explicitan la causa. ¿Ya? Ahora vamos a verlo al revés. ¿Ya? Vamos a ver el de consecuencia. ¿Ya? Que obviamente establecen una relación donde el enunciado es, es la consecuencia, el efecto, es cierto, de lo que se dice. Los conectores más típicos de consecuencia son: en consecuencia, por consiguiente, por lo tanto, de ahí que, por ende, así que. Veamos el ejemplo. El medio ambiente es responsabilidad de todos, así que debemos cuidarlo. Ese así que tiene varias funciones, delante ya vimos algunas, ya, pero en este caso, ese así que tiene una función de consecuencia, ya, es cierto. Y en el fondo dice que el medio ambiente es la responsabilidad de todos, ya. Por eso, como responsabilidad de todos, es que nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Se entiende? Sí, Ya. es la Sí, consecuencia a lo que está
diciendo antes, la oración. eh, ¿Cómo? ¿Cómo? o sea, lo que yo entiendo es que el de causa y consecuencia se puede deducir de la oración que viene al principio, ¿no es cierto? O, Claro, claro. bueno, Sí, o no, sea, pero ahí también está. Sí, o sí. sea, es que en realidad puede ser la misma oración, pero la ¿Ya? diferencia está en lo que tú le das como más énfasis. Si tú quieres centrarte en la causa de la oración o en la consecuencia. A ver, veamos Ya. un ejemplo. A ver, uno más común. A ver. A ver. Ayer iba andando en bicicleta, ¿cierto? Y aceleré, en consecuencia me caí, ¿cierto? Ahí tenemos la consecuencia, o sea, la persona iba andando en bicicleta, ¿cierto? Aceleró y la consecuencia fue que se cayó. Sí. En cambio, podemos partir al revés. Ayer me caí debido a que iba andando en bicicleta y aceleré, ¿cierto? Eso son las mismas palabras, la diferencia es que cambia el conector, ¿ya? Y nos centramos en la causa, ¿cierto? ¿Cierto? Porque en el fondo es como poner la oración al revés, y ahí centrarse en uno o en el otro. ¿Se va entendiendo? Sí. Ya. Bien. Otros son los de explicación o aclaración. ¿Ya? Los de explicación o aclaración me parece que igual los vimos, ¿ya? Permiten adicionar o agregar información que aclara o reformula una idea, ¿ya? O sea, que la explica en otras palabras, ¿cierto? Son los que se conocen, claro, como el nombre lo dice, explicativo, que explicar en otras palabras aquello que se dijo, ¿ya? Y esto es bien importante, y eso no lo habíamos dicho, que estos no pueden aparecer al final del enunciado, siempre aparecen al medio por lo general, ¿ya? No aparecen nunca al final, porque no tendría sentido. ¿Cuáles son los conectores más típicos? El es decir, en otras palabras, esto es, a saber, más claramente, mejor dicho, vale decir, etc. Ejemplo, un precontrato es un contrato preliminar, es decir, un contrato que antecede al que se considera definitivo. Si ustedes se fijan ahí, la persona está hablando de un precontrato y luego, si es que esa palabra a lo mejor parece extraña, lo intenta explicar en otras palabras. Por eso dice, es decir, un contrato que antecede al que se considera definitivo. ¿Ya? Entonces, en realidad, los conectores explicativos lo que hacen es reformular o volver a explicar algo, ¿ya? Para que sea más entendible. Es como, por ejemplo, cuando los profesores dan un ejemplo de una palabra que los alumnos desconocen, entonces después le explican otras palabras. Y para explicarla, ocupan un conector del tipo explicativo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? La comparación, bueno, ese es más común. Establecen un paralelo, ¿cierto? Una relación, ¿cierto? De comparación entre dos ideas para compararlas, o inclusive puede ser más de dos ideas, ¿ya? En comparación, asimismo, de igual forma, de igual modo, de la misma manera, igualmente, ¿ya? O el cómo también, ¿cierto? Son algunos ejemplos de comparación. Ejemplo, se admiten de igual modo los ideales a favor y en contra. ¿Ya? O sea, lo que está haciendo ese conector comparativo es decir, ¿cierto? Que se aceptan ambos, que se aceptan los ideales, que están a favor y que están en contra. ¿Ya? Pero, por ejemplo, podemos decir una comparación sería como la siguiente. Ya, Cristian es tan alto o es igual de alto que su papá, ¿cierto? Ahí tendríamos una comparación un poco más simple, ¿cierto? Ya ese no es muy difícil. Ya el de temporalidad indica tiempo, ¿ya? Bueno, y ahí va a depender si hablamos de algo bueno, también es temporalidad, pero es como lo que sucede antes, lo que está sucediendo en ese momento, lo que sucede ahora, lo que va a suceder después. Ejemplo, después, antes, ahora, a continuación, mientras, posteriormente, al mismo tiempo, más adelante, paralelamente, actualmente, antiguamente, etc. ¿Ya? Si se fijan, gran parte de esos tienen son como adverbios de modo porque terminan en mente, ¿ya? Pero son adverbios temporales. O sea, el adverbio temporal al mismo tiempo es un adverbio que modifica, igual, ¿cierto? El tiempo. Bien, ejemplo, ahora se suele reconocer el cambio climático como una problemática mundial. Si se fijan, ese cómo no es comparativo, ¿ya?
Ese cómo que está ahí es más bien señala, ¿cierto? Después dice, cuando no queda mucho por hacer. Ese cuando indica el tiempo. O sea, ahora, en estos momentos, no queda mucho por hacer. ¿Ya? No creo que tengan dudas con ese, con el de temporalidad. No creo. ¿Cierto? Después viene el de intención. Y indican con enunciados el propósito o la finalidad del otro. Y ahí indica la finalidad. Este igual lo vimos, son los de finalidad o los de intención. Ejemplo, con el fin de, con el propósito, con la finalidad de, con la intención de, para, a fin de qué o a fin de, etc. Ejemplo, con la intención de analizar la agenda política del presidente, presentaré los eventos más relevantes a nivel nacional. Otro ejemplo podría ser, eh, con la finalidad de sacar adelante mi carrera, es que voy a estudiar mucho más, ¿ya? O podría ser también con el propósito de tener una mejor calidad de vida, es que voy a comer más sano, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Sí. Otro ejemplo, y ya con esto estamos llegando al final de este tipo de conectores, son los adversativos y contraargumentativos. Ya los adversativos, más bien los contraargumentativos, porque los otros ya los conocen, permiten conectar dos ideas que son opuestas o contrarias. Ejemplo, por el contrario, al contrario, de otro modo, en contraste, por otra parte, en cambio, etc. ¿Ya? Ejemplo, en contraste con sería más bien contraargumentativo. ¿Por qué? Porque está dándote el ejemplo de los textos donde tú tienes que argumentar, por ejemplo, un debate o un foro, una discusión, donde uno lo que hace es contrastar la opinión de la otra persona. Para eso son buenos estos conectores. Por ejemplo, si a ustedes les piden redactar alguna vez un texto donde tengan que argumentar una idea, ustedes tendrían que manejarse muy bien con los conectores contraargumentativos, ¿ya? Porque una buena argumentación siempre es capaz de contrarrestar o de contraargumentar, ¿cierto?, la otra postura, ¿ya? Ejemplo, en contraste con la Edad Media, en la modernidad hay fuertes estados unificados que luchan por imponer su supremacía, ¿ya? Y los otros son los que modifican un poco el discurso, lo reorientan en cambio, por otra parte, ¿cierto? Por el contrario, ¿ya? Pero de alguna manera siguen, ¿cierto?, esa idea de la contraargumentación. Hasta ahí, ¿alguna duda? No, hay que estudiar. Estoy muy Sí, o sea, nerviosa. es que esto, Sí, sí, porque en realidad no hay otra forma, sí, hay que sí. practicar, leerlo, ser consciente en verdad, yo creo que pasa por eso, o sea, ser consciente de cómo estamos escribiendo y en qué momento estamos usando estos conectores, ¿ya? Yo creo que pasa por eso. Bien, nos quedan 5 minutos, yo creo que lo que vamos a hacer ahora, si quieren nos damos un break de 5 minutos y nos volvemos a conectar para ver la última parte, ¿les parece? ¿Sí? ¿Ya? Sí, 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 porque sí. justo se nos va a acabar el tiempo en Zoom. ¿Ya? Ya. Entonces nos desconectamos 5 minutos y nos volvemos a conectar para ir cerrando. Ya, o ¿Ya? sea, hay que desconectar. Volvemos en 5 minutos. En 5 minutos volvemos. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. ¿Ya? Sí. Y terminamos la última parte. Ya. Bien, nos hablamos.